A pesar de la pandemia, este año ha aumentado el número de refugiados. Casi 82,5 millones de personas han abandonado su hogar, empujados por la violencia y el hambre. Un 42% son menores de edad. Siria, Palestina y Venezuela encabezan la lista de los territorios con más éxodo. En España se cumplen 3 años de la llegada del Aquarius a Valencia, con 629 personas a bordo. Soy Moses, de supervivientes de Paporos. Tuve que huir mi país de Sierra Leone porque mi vida estaba en peligro. Y cuando le preguntan de dónde es, soy de Valenciano de corazón. Así se siente y así es como este cómic narra sus 3 años en España tras ser rescatado en el Mediterráneo. No soy superhéroe. Pero su día a día sí está lleno de obstáculos a los que enfrentarse. El más duro, la regularización. Sin tarjeta roja no puede hacer nada en España. Ese es el único documento que podemos justificar, que podemos trabajar. Estamos pidiendo todos los días, hablando al gobierno, por favor, no se olvide a nosotros. La historia de Osman también sale en el cómic. Ese soy yo. Salí de Costa de Marfil porque quería ser futbolista. Pero aquí solo alcanza trabajos irregulares y sigue padeciendo momentos de racismo. La mirada era... Y luego algunos se agarraban al bolso. Te da un dolor. Soy inmigrante negro, pero no soy delincuente. El idioma, la dificultad para integrarse también aparecen en este capítulo mientras se prepara el resto del cómic. La salida de sus países, la travesía por África y el salto al Mediterráneo. Sensibilizar a la sociedad española con esta problemática que no es cosa de un día, porque el caso Aquarius se repite todos los días y lo vemos, por ejemplo, en cosas como Ceuta o como ha pasado hace unos meses en Gran Canaria. En este tiempo no todo ha sido malo, se han unido como una familia. ¿Qué tal? Hemos encontrado gente maravillosa que nos apoyan. Y han creado una asociación para ayudar a otros migrantes. Estamos haciendo clases de español, intercambio de idiomas, sensibilización. Quieren que su caso sea un legado para el futuro.